Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar de los tipos de variables y las escalas de medición. Definamos primero qué es una variable. Una variable es cualquier propiedad o característica de un objeto que pueda arrojar diferentes valores en distintos momentos. En el caso de un experimento, la variable independiente es aquella que es manipulada en forma intencional por el investigador con el fin de provocar efectos sobre la variable dependiente. La variable dependiente es aquella que el investigador mide para evaluar el efecto de la independiente. En otros tipos de estudio, las variables se buscan o se busca establecer su medida para hacer comparaciones, establecer relaciones o simplemente hacer una descripción general. Cuando se habla de variables y en un estudio específico debemos establecer o hacer dos tipos de definiciones. Una definición conceptual, que sería la definición o denominación sustentada en la teoría que define la conducta o fenómeno a observar. Sería la que tiene el sustento teórico. Y la definición operacional, en la que tenemos un conjunto de operaciones, tareas o actividades necesarias para medir la variable. Ahí es donde se establecen los tipos de instrumentos que se van a utilizar para realizar la evaluación de la variable. La medida de esta variable nos debe permitir hacer un escalamiento o una clasificación, dependiendo del tipo de instrumento que estemos utilizando. Es importante que cuando se especifique en el estudio las variables o se definan las variables, se debe hacer de forma conceptual como operacional. Las variables se suelen dividir en dos tipos. Las variables se dividen en variables cualitativas y variables cuantitativas. Cuando estamos hablando de variables cualitativas, estamos definiéndolas como variables nominales y variables de carácter ordinal. Las variables cuantitativas suelen dividirse en variables continuas y en variables discretas. Una variable cualitativa es una variable que nos permite establecer solamente categorías o cualidades de los fenómenos. No es susceptible de asignación numérica, no son variables que se puedan hacerles asignaciones numéricas. En algunos casos, cuando se codifican las variables, se le asignan números en los paquetes estadísticos, pero eso no significa que la variable se haya vuelto cuantitativa, simplemente son codificaciones. Ejemplos de variables cualitativas tendríamos el sexo, género, la profesión, nacionalidad, el tipo de psicopatología que padece un paciente y si el paciente tiene o la persona presenta escolaridad o no presenta escolaridad, por ejemplo. Entonces podríamos tener variables cualitativas que pueden tener simplemente dos categorías como el sexo o el género y otras como la profesión donde podemos tener más categorías. Las variables cualitativas se dividen en variables nominales y ordinales. La variable nominal es aquella cuya característica se define por su nombre proporcionando clasificación. Es la medición más simple y uno puede pertenecer a una categoría o a otra categoría que puede ser excluyente o mutuamente excluyente o no serlo. Por ejemplo, el sexo sería excluyente y si hablamos de los deportes favoritos, pues podrían ser no excluyentes. Podríamos practicar varios tipos de deportes. La variable ordinal es aquella cuya característica se define por su graduación, proporcionando clasificación y jerarquización. Aquí vamos un poquito más allá y ya hay la posibilidad de tener, por ejemplo, un alto nivel de ansiedad, un medio nivel de ansiedad o un bajo nivel de ansiedad. Hay una clasificación en una categoría. Las variables cuantitativas son variables que se pueden representar a través de asignaciones numéricas. Permiten establecer las cantidades de diferencias observadas. Adicionalmente permiten establecer o realizar operaciones matemáticas entre los valores obtenidos. Ejemplos de variables cuantitativas tendríamos el peso, la talla, la temperatura, la hemoglobina en sangre, el número de consultas. En términos de variables psicológicas podrían ser el nivel de ansiedad, el nivel de depresión, el nivel de autoestima, el coeficiente intelectual, como ejemplos de variables cuantitativas en el contexto o en una disciplina como la psicología. Las variables cuantitativas se dividen en variables discretas. Los valores de la escala están separados entre sí por una cantidad determinada que no admite valores intermedios. Por ejemplo, en las variables psicológicas se suele utilizar mucho las variables cuantitativas discretas por el número de, por ejemplo, al hablar del nivel de depresión o el grado de depresión, el puntaje que obtiene el paciente
o la persona. El coeficiente intelectual se suele expresar con un valor único, discreto. Las variables continuas. La escala de medición se puede dividir en una cantidad infinita de valores entre dos puntos cualquiera. Siempre vamos a tener valores, entonces podríamos decir que las variables continuas admiten los decimales y los decimales tienen sentido. Por ejemplo, en la talla, el peso, en la hemoglobina en sangre y en otro tipo de variables no psicológicas, pues los decimales tienen sentido y son muy importantes y a estas se les denomina variables continuas. Ahora hablemos de las escalas de medición, que están muy asociadas a los tipos de variables. La medición es definida como la asignación de valores a los atributos de los objetos. Esta fue la definición que planteó Stevens de medición en 1951. Esta definición nos ha permitido realizar clasificaciones de las variables en 4 tipos. Las variables pueden estar medidas en escala nominal, en una escala ordinal, en una escala de intervalo o en una escala de razón. El nivel más básico sería el nominal y el nivel, entre comillas, más complejo sería el nivel de razón. Revisemos cada una de ellas. En el caso de nivel nominal, pues las variables están medidas en su nivel más básico, eminentemente cualitativo, y las unidades de la escala son categorías. Los objetos se miden de acuerdo a la clasificación de la categoría a la que pertenecen, por ejemplo, ser mujer u hombre en la variable sexo. Entonces uno puede encontrar a otros grupos, a otras personas que pueden ser mujeres iguales que uno o hombres iguales que uno o diferentes a uno. No existe relación de magnitud entre las categorías y no se pueden realizar operaciones matemáticas. Ejemplo, el sexo, marcas de zapato, nacionalidades, el color de los ojos, del cabello, la universidad en la que se estudia o la enfermedad que se padece. En esta escala se habla de igualdades o diferencias. Por eso es el nivel básico de evaluación. Miremos estos ejemplos. Aquí podemos ver la variable sexo, que está representada por estos dos dibujitos, ser hombre o ser mujer. Son excluyentes y no hay jerarquía. En el caso de la raza, podemos pertenecer a diferentes razas, ¿sí? Categórico, clasificatorio, o tener diferentes profesiones. Pueden haber personas que tengan profesiones similares a las de uno o diferentes a las de uno. En la escala ordinal, es una escala en la que se puede, además de clasificar a los objetos, ordenarlos de forma jerárquica. Ya existe la posibilidad de ordenarlos, como decía, o podría ser el nivel alto de ansiedad, nivel medio de ansiedad y un nivel bajo de ansiedad, por ejemplo. En esta escala se ordenan los objetos según posean más o menos de la variable medida. Se puede establecer si A es mayor que B, si A es igual a B o si A es menor que B, como en la comparación de los objetos. Ejemplos de este caso tendríamos nivel de escolaridad, un organigrama de una empresa, el grado de depresión, alta, media, baja, los grados militares o la jerarquía eclesiástica. Miremos estos dos ejemplos. Aquí tendríamos el organigrama, ¿sí? Hay niveles donde hay personas que comparten el mismo nivel y hay unos órdenes jerárquicos aquí. Si estuviéramos hablando del nivel de escolaridad, pues aquí tendríamos una instrucción básica, técnica, media, superior, y esto significa jerarquía en esta variable. Vamos a la escala de intervalo. En la escala de intervalo provee propiedades de magnitud e intervalo. Esa es la gran ventaja sobre las dos anteriores. Igual entre unidades adyacentes, pero no cuenta con cero absoluto. En esta escala el cero es arbitrario, el cero no es empírico. El cero se considera como arbitrario sin referente empírico. Esta escala permite la clasificación, la jerarquización de las variables, además de la cuantificación de las variables. Es un requisito. Ejemplo, los puntajes en una prueba de inteligencia, de ansiedad, de depresión, de autoestima, de motivación laboral. Esta escala permite realizar todas las operaciones matemáticas y de procedimientos estadísticos más avanzados que un conteo de frecuencias, como se hace en las escalas nominal u ordinal. Para poder medir una variable en esta escala, pues debe poderse establecer un valor cuantitativo, una asignación numérica, generalmente provocada con pruebas o aparatos. Va más allá de una lista de chequeo o una encuesta. La mayoría de los atributos psicológicos están medidos en una escala de intervalo porque se considera que el cero es arbitrario, no tiene un referente empírico. Miremos este ejemplo. Aquí está aplicada la escala de intervalo al coeficiente intelectual y vemos que tenemos una media de 100 con una desviación estándar de 15 en una distribución normal. Vemos que hay valores y estos valores cuantitativos nos permiten hacer clasificaciones. Lo primero sería la cuantificación,
que sería a través de un instrumento, y luego la asignación cualitativa, que sería aquí genio, dotado, superior, ¿cierto? Y otras categorías que se podrían establecer aquí en una distribución normal en una escala de intervalo. Recordemos que el 0 aquí en la escala es arbitrario. El 0 correspondería en este ejemplo a la media. La escala de razón. Escala que se presenta o que representa mejor el mayor nivel de medición. Esta escala permite la clasificación, la jerarquización de las variables, además de la cuantificación de las variables, pero en este caso el 0 es real o es empírico, realmente significa ausencia de fenómeno. El tiempo de reacción, la longitud, el peso, la edad y la frecuencia de cualquier evento corresponden a ejemplos de una escala de razón. Esta escala permite realizar todas las operaciones matemáticas y procedimientos estadísticos más avanzados que un conteo de frecuencias. En esta escala, pues tenemos, digamos, la mayoría de las medidas fisiológicas. Por ejemplo, acá la longitud, tenemos el peso, la frecuencia cardíaca y el tiempo de reacción, donde el 0 significa ausencia del atributo, o en este caso ausencia del fenómeno. Hasta aquí hemos revisado los tipos de variables que dijimos que eran las variables cuantitativas y cualitativas, y las escalas de medición nominal, ordinal, de intervalo y de razón, y algunas de sus clasificaciones. Muchas gracias por su atención.